todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Christus. Soy Natalia Yáñez y hoy los invito a conversar sobre cómo nos debemos cuidar del humo de los incendios, qué debemos hacer cuando esto ocurre, cuándo ir a un servicio de urgencia. Todo eso y mucho más lo resolveremos con el doctor Luis Enberg, jefe del servicio de urgencia del Hospital Clínico UC Christus. Hola doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por participar con nosotros en el podcast. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Doctor, cuando ocurre un incendio, generalmente, ¿qué hay en ese humo? ¿Qué es lo que podríamos estar respirando? En el humo de los incendios forestales principalmente hay dióxido de carbono, aunque también pueden haber hidrocarburos, pueden haber algunos químicos orgánicos, óxido de nitrógeno y además se genera vapor de agua. También se pueden involucrar otro tipo de sustancias y va a depender de qué es lo que tiene, qué cosa se debe involucrar en el incendio. Y, por ejemplo, si estamos cerca de o no necesariamente, porque muchos de los incendios que han ocurrido últimamente son de otras zonas, por ejemplo, de la capital. Sin embargo, igual llega alguna esencia, digamos, de este incendio. ¿Cuáles son las recomendaciones inmediatas cuando hay un incendio? Bueno, la primera recomendación es tratar de evitar acercarse al incendio, porque no solo van a haber compromiso en la vía aérea, también pueden haber quemaduras. Los incendios también tienen la capacidad en alguna zona de propagarse rápidamente y uno se puede ver envuelto por el incendio y no tener dónde salir. Y lo más importante entonces es tratar de alejarse lo más posible y en el caso que uno no pueda y por las condiciones del aire llegue el humo hacia donde nosotros vivimos, lo que hay que hacer es cerrar las ventanas y tratar de mantenerse dentro de la casa. Y en el caso de que alguien esté haciendo actividad física, si es que no es estrictamente necesario porque son deportistas profesionales, tratar de suspenderla. Doctor, y cuando existen entonces estos incendios, ¿cuáles podrían ser algunas de las afecciones sobre nuestra salud al respirar este humo? ¿Cuáles serían los síntomas que podríamos ir revisando? Generalmente se puede provocar un malestar de la garganta, si es que uno está lejos, se puede provocar malestar de las vías respiratorias, también puede provocarse un poco de tos, puede haber irritación ocular, pero cuando uno está más cerca ya se expone a situaciones más peligrosas, como son quemaduras directas, también se puede provocar quemaduras de la vía aérea, y además hay que considerar que las personas que tienen alguna enfermedad de base se puede descompensar, porque el humo al traer contaminantes y el fuego que se encuentra cerca consume oxígeno, y eso puede hacer de que las personas con enfermedades respiratorias se vean más afectadas, especialmente en los incendios forestales que generan hartas partículas. Entonces las partículas también pueden afectar a las personas. Pensando en algunos pacientes, personas que son de mayor riesgo, ¿cierto?, con respecto a esto. Por ejemplo, ¿qué le recomendaríamos a las personas que nos están escuchando y si es que están cerca de un incendio y en la familia, por ejemplo, hay una embarazada o un adulto mayor, paciente asmático, que es lo que usted comentaba, o con alguna enfermedad pulmonar, niño o niña, ¿qué deberíamos hacer? Lo ideal es mantenerse dentro de la casa y si ya empieza a haber mucha concentración de humo, lo ideal es salir de ese lugar y ir a un lugar donde haya la mejor ventilación, porque hay que tener en cuenta que muchas veces, especialmente acá en Santiago, nos encontramos con condiciones de ventilación que no son las más adecuadas y hay que tratar de evitar el humo en las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas y enfermedades cardiovasculares, que son a quienes les puede provocar mayor daño. Y en estos casos, doctor, pensando en que se siente, ¿cierto?, el aire como mucho más tóxico, se siente diferente el olor, ¿cierto? ¿Cómo evitar respirar este humo? Por ejemplo, ¿las mascarillas sirven? Las mascarillas podrían llegar a servir, pero eso no es algo que no es una barrera definitiva. Lo ideal es evitarlo, es ponerse en un ambiente que no tenga humo, por eso que hay que tratar de, si uno está lejos de un foco, puede cerrar las ventanas, puede tratar de ocupar una mascarilla o incluso puede ocupar un paño húmedo, pero lo ideal es tratar de evitarlo manteniéndose lejos o tratar de mantenerse dentro de un lugar donde haya la concentración de humo sea menor. Y pensando en esto que usted dice, por ejemplo, evitar estar en el exterior, ¿cierto? Hay muchas personas que están dentro de la casa y sobre todo en esta época que hace bastante calor y a lo mejor pueden no tener aire acondicionado. ¿Qué hacer dentro del hogar en estos casos? O sea, si uno va a estar en un lugar cerrado en que va a haber mucho calor, ahí lo ideal es desplazarse hacia otro lugar. Ya. Tratar de ir hacia otro lado donde no exista humo
o donde puedan haber condiciones de ventilación que permitan que la exposición al humo sea lo menor posible. Hay algunas casas que también se recomiendan, doctora, y usted me cuenta, como poner en la puerta abajo una toalla o algo para que no entre, por ejemplo, la ceniza cuando estamos más cerca del lugar. Sí, ahí uno tiene que tratar de evitar las zonas por donde podría ingresar el humo y tiene que tratar de poner algo en el interior, pero cuando eso ya está empezando a llegar ese tipo de partículas, lo ideal es evacuar el lugar donde uno se encuentra y tratar de buscar un lugar que no tenga ese tipo de partículas ni tampoco genere una exposición tan alta al humo. Claro, porque también aparte del humo están las cenizas, ¿cierto? Me imagino que es mucho más tóxico aún eso, ¿no? Sí, pero las cenizas al ser más grandes existe la posibilidad de que los mecanismos de barrera que tiene el sistema respiratorio para protegerse, que son los pelos, por ejemplo, que uno tiene en la nariz, eso podría disminuirlo, y eso también es más fácil con los métodos de barrera como las mascarillas poder enfrentarlo. Pero de todas maneras, cuando ya la concentración de ceniza es alta y existe mucho humo, lo ideal es salir de ese lugar. Usted también nos hablaba acerca de las personas que realizan actividad física en el exterior, que a lo mejor tienen una disciplina, un mecanismo de hacerlo cada cierto tiempo en la semana. Nos hablaba un poco de eso, pero la recomendación sería en este caso, si el humo está muy fuerte, es definitivamente no hacer ninguna actividad física. Sí, ahí hay que seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria tiende a publicar la cantidad de partículas y también tiende a publicar recomendaciones, y hay que seguir las recomendaciones porque ellos son los que monitorean y saben exactamente si es posible hacer una actividad física o no. La medida se recomienda siempre que existe una cantidad de humo que la persona la perciba, evitar hacer actividad física, especialmente que si es que son ejercicios que van a ser extenuantes o bajo el sol, porque eso puede generar también que se agreguen más cosas como un golpe de calor, aparte de la exposición al humo. Pero lo ideal es que las personas no practiquen deportes cuando exista humo que esté en el entorno. Pensando en las personas que nos están escuchando, doctor, y que han tenido que estar en una situación como esta, ¿en qué nos deberíamos fijar con respecto a estas molestias o síntomas para decir, sabes que esta persona tiene que ir a un servicio de urgencia? Cualquier persona que después de exponerse a humo o a una fuente de calor tenga dificultad respiratoria, tenga quemaduras en el cuello y en la cara, esas personas deben acudir de inmediato a un servicio de urgencia, porque puede existir enfermedad derivada de la exposición al humo, también puede haber quemadura en la vía aérea y también puede haber descompensación de las patologías de base. Entonces las personas que tienen dificultad respiratoria son las que deberían primero acudir a un servicio de urgencia. En relación de necesitar ayuda, bueno, en UC Christus disponemos de servicio de urgencia y emergencia. Si nos puede contar dónde nos encuentran y si está disponible las 24 horas. Bueno, nosotros tenemos 2 servicios de urgencia que están disponibles las 24 horas, que es el Hospital UC Christus y la Clínica San Carlos Apoquindo, y tenemos una emergencia en el Centro Médico San Joaquín que atiende pacientes hasta las 7 de la tarde, y en esos lugares podemos atender, dar una atención inicial a los pacientes que hayan tenido exposición a humo o hayan tenido algún tipo de quemadura. Bueno, esto también está disponible tanto para adultos como para tanto adultos como para niños, sí. Ya. Bueno, doctor, muchas gracias por toda la información que nos entregó, estas recomendaciones. Lo importante entonces es alejarse lo más posible del humo de un incendio. Y bueno, me gustaría que nos entregara un mensaje final con respecto a este tema. Bueno, lo primero es tratar de evitar que se provoquen los incendios, y eso pasa porque hay una mayor fiscalización a las personas que están realizando camping, hay que una mayor educación a las personas que hagan camping, y evitar de que los niños jueguen con algún tipo de instrumento o objeto que pueda generar algún tipo de incendio. También hay que tratar de evitar exponerse al humo. Entonces, si uno ve que en la cercanía está empezando a haber un humo que empieza a dificultar o generar alguna molestia, tiene que tratar de salir de ese lugar y además tratar de ponerse al resguardo, especialmente cuando uno ve que el incendio se está propagando. Perfecto. Bueno, doctor, nuevamente muchas gracias por participar también en nuestro podcast Hablemos de tu Salud. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias por la invitación, y ojalá esto sirva para que las personas traten de evitar exponerse al humo y a los incendios.
En UC Christus ponemos a tu disposición profesionales especializados en medicina de urgencia, tecnología de avanzada para el diagnóstico, tratamiento y todo el respaldo de las especialidades de la medicina. Nos puedes encontrar en el Hospital Clínico UC Christus, Clínica San Carlos de Apoquindo y en la emergencia de Centro Médico San Joaquín. Gracias por conectarte al podcast Hablemos de tu Salud. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio. Hasta pronto.